Hola a todos, ¿qué tal? Ya estamos aquí, otro programa más de Viveduca, una entrevista. Ya sabéis que en este canal nos encanta entrevistar a maestros que tienen experiencia diversa. Hemos entrevistado a maestros en Irlanda que se fue a Suiza, hemos entrevistado a maestros en Canarias, cómo es ese traslado de ser un maestro peninsular, en este caso una andaluza, cómo se fue a Canarias a trabajar. Estamos entrevistando ahora a Alba, de Aventuras de Alba. Hola Alba, ¿qué tal? Hello, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Que como habéis visto en la miniatura, Alba es una maestra de Madrid que está trabajando en Alemania desde hace años. O sea, quiero decir, ya está establecida allí, habla alemán estupendamente. Os aconsejo que vayáis a @aventuras de Alba en Instagram y en TikTok porque os va a encantar ver sus periplos por Alemania y cómo se va desenvolviendo en un cole en Alemania, porque es maestra de primaria. Cuéntanos, Alba, un poquito, ¿quién es Alba? Y a nivel educativo, ¿cómo te formaste? Bueno, muchas gracias porque es un placer poder tener esta charla. Me encanta hablar de educación, me encanta hablar de la vida aquí, de lo que me hizo cambiar, de lo que me hizo un poco cambiar mi camino, ¿no? Porque al final cuando te pones a estudiar y estás creciendo, estás en el colegio, estás en esa burbuja que muchas veces no somos conscientes, no sabes por dónde tirar, no sabes qué hacer y es verdad que ya cuando empiezas a salir y cuando dentro de ti se ha encendido como esa chispa de decir, bueno, pero todo lo que me han estado vendiendo en el sistema ¿es lo que realmente quiero hacer yo? ¿O cuál es exactamente mi destino? Y creo que al final, cuando de niño ves a los adultos, dices, es que ya lo tienen todo tan hecho y tan estupendo, ¿no? Que ya crees que lo tienen todo listo y cuando llegas a todas esas edades dices, espérate un momento, que ser adulto no es lo que yo pensaba de niña, que estás aquí viendo un poco a ver qué pasa con tu vida, ¿no? Y en esa situación Total. es un poco en lo que estoy. ¿Quién es Alba? Conocida aquí en Alemania como Frau Martínez, porque aquí no llaman a los profes, bueno, aquí en general en Alemania no se llaman por el nombre, a no ser que tengas confianza, sino que te llaman como señorita Martínez o Frau Martínez, Gea, no sé qué. De hecho, me encontré el año pasado en un cole a uno que era Gea Martínez y todos los niños, oye, Frau Martínez, ¿eres la mujer de Gea Martínez? Pero claro, eso de el mismo apellido español era un poco raro. Pero bueno, quedó como anécdota. Y nada, pues Frau Martínez es una persona que intenta siempre tener una buena energía, que intenta buscar siempre su camino, que le encanta el desarrollo personal, le encanta cómo funciona la mente, le encanta aprender de todo y le encanta hablar de todo. Creo que al final la vida es maravillosa y oye, hay que ir descubriendo cosas nuevas porque también les intento transmitir a mis niños, es muy importante, además en el momento en el que estamos ahora, transmitir que cuando no tienes metas te hundes. Y ahora hay muchas personas que se encuentran sin metas, entonces pues mi objetivo es trasladar que, oye, que tú crees, que tú busques esas metas para querer siempre avanzar en la vida, porque si no, amigo, estás un poco perdido. Así que pues Frau Martínez es eso, una profe que se ha instalado aquí en Alemania, que nunca me imaginé que iba a acabar aquí, y que al final el camino ha sido un poco también ir cogiendo los trenes que me ha ido presentando la vida, porque todas las cosas a las que yo he dicho, esto yo no lo haré, las he acabado haciendo. Ejemplo, nunca iré a la universidad, me saqué infantil y primaria, nunca me presentaré a las oposiciones, vengo también de una familia de, bueno, por una parte vengo de familia de oposiciones y por otra parte vengo de familia de informáticos y matemáticos. Nunca me presentaré a las oposiciones, me presenté una vez y no más. Hablaremos de esta trayectoria también. Hablaremos. Nunca haré un Erasmus. Ya estando en la universidad dije, nunca haré un Erasmus. Hice un Erasmus. Nunca viviré en el extranjero. Bueno, pues todo empezó en ese Erasmus a Dinamarca y ahora pues establecida aquí en Alemania, vete tú a saber por cuánto tiempo más. Así que ese es un poco el resumen que te puedo contar. Genial, pues vamos a ahondar en esta entrevista, en esta charla, vamos a ahondar mucho en cada parte que nos ha contado, porque al final yo siempre pienso que las personas se van formando y que cada decisión que tomas te construye como persona y como educador en tu caso, ¿no? Como educadora. Entonces, vamos a ver un poquito qué fue de esa Alba de niña que pasó por el colegio, por la etapa infantil, por la etapa primaria, por la etapa de secundaria, y cómo la fue formando para convertirse en la Alba de hoy en día. Pues el paso por el colegio es cuanto menos curioso e interesante porque al final creo que ¿cuántos niños no lo han pasado bien en el colegio? ¿Cuántos niños desean estar en otro sitio que no sea ahí? ¿A cuántos niños se les ha robado la ilusión de aprender, la ilusión de conocerse
¿A cuántos? Y yo fui una niña que, además, sigo teniendo contacto con muchos de mis profesores del colegio. De hecho, cuando vuelvo a España siempre intento pasarme si tengo tiempo y la verdad es que siempre es un placer porque yo pensaba que era muy invisible y realmente me tenían mucho más presente de lo que yo pensaba. Y siempre he sido un poco diferente. Para que te hagas una idea, yo me acuerdo de todo en mi infancia, me acuerdo de todo, me acuerdo de mi etapa en educación infantil, me acuerdo de todos los profesores que tuve en todos los años de primaria, me acuerdo en la secundaria, o sea, me acuerdo absolutamente de todo. Y esto me ha permitido, ya siendo más mayor, hacer un análisis con detalle de todo lo que he vivido para entender todo cómo soy yo ahora y para intentar descubrirme un poco más. Para que os hagáis una idea, yo de niña, esto lo descubrí en la carrera, yo de niña, por ejemplo, no entendía el juego simbólico. No entendía las expresiones, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de un momento dado que tenía yo 4 años, estaba en clase y decía la profesora, ¿cómo está esta tarea, chicos? De que le había explicado, ¿no? Lo que sea una ficha o lo que sea. Y decía el resto, esto está chupado. Y yo pensaba, me acuerdo de lo que pensaba, pero chupado, ¿qué significa eso? O sea, que alguien ha venido a chupar una hoja. No entendía nada de eso. Muy literal, ¿no? Eso fue así, y eso fue algo que me ha acompañado durante toda la vida. Tenía muchos problemas de atención en la lectura, no era capaz de escuchar y procesar. De hecho, porque eran otros tiempos también. Yo ahora estoy convencida de que me hubieran metido apoyo de alguna cosa. Pero, como en esa época pues no estaba, a veces lo agradeces, ¿no? Visto también desde otra perspectiva, pero porque dices, bueno, es que a lo mejor si me hubieran metido apoyos, si me hubieran puesto la etiqueta, ¿no? Que dicen ahora, ¿cómo me hubieran tratado? ¿Hubiera llegado a estar aquí o dónde? Nunca lo sabrás. Pero la gracia es que también hablaremos de etiquetas, pero ahora las etiquetas también están un poco que sí y que no, ¿no? Estos debates pueden llevar horas y horas y horas, que me encanta hablar a mí de estas cosas. Y entonces, pues te planteas un poco qué hubiera sido mejor. Pero gracias a mis padres que estuvieron ahí detrás en la educación, que cada día he hecho más de menos que haya familias que de verdad estén ahí detrás de sus hijos involucrados a tope con su educación, porque la cosa no está fina. La cosa cada vez veo que hay un nivel menor. De hecho, yo ya lo escuchaba en mi casa, pues es que entre mis padres, ¿no? Es que este nivel. Y ya lo decían conmigo, y yo ahora que he crecido y que veo todo lo que hay alrededor a nivel mundial, político, social, educativo, todo, es que tienen toda la razón. Y si antes el nivel, ya cuando estaba yo, había bajado y ellos lo habían notado, ahora en las aulas, que seguro que tú también lo notas, dices, madre mía, ¿qué está pasando y en qué dirección estamos yendo? Entonces, en primero y segundo de primaria me di cuenta de quién era, de que yo era un poco diferente al resto de niños y de niñas, y me encantaba mi profesora. Y dije, oye, ¿y yo podría ser profesora? ¿Yo podría iluminar de alguna manera la vida de esos niños que yo tendré? Y desde entonces fue como la idea, pero siempre me he dejado guiar un poco. Y pues nada, pasaron los años y nunca sabía qué hacer. Digo, ¿y qué estudio yo? Si es que a mí me gusta de todo, pero no me gusta de nada. No sé si me explico. No me veo dedicándome a solo una cosa. Y bueno, pues finalmente la vida me llevó a hacer infantil. Y luego dije, bueno, pues ya que hemos hecho infantil, hacemos primaria, porque justo a mí me convalidaron la carrera después, porque lo decidí después. Y en ese año, 2018-2019, fue el año que yo me dediqué a las oposiciones, porque es que el timing era perfecto. Era 2018 terminas la carrera, 2019 te presentas a las oposiciones, ¿no? Ese año, ese verano crítico, y luego me hice la carrera y luego hiló todo con venir a Alemania. Entonces ha sido toda esa un poco la trayectoria. A todo esto, antes de graduarme, pues eso, experiencia en Dinamarca, que recomiendo a todo el mundo hacer un Erasmus o hacer lo que sea, pero que salgan fuera de su entorno habitual, porque aprendes un montón. Seguro que te ha pasado a ti cuando te fuiste a Dublín también. Tu perspectiva mental, todo cambió por completo, ¿cierto o no? Te cambia la vida. Además que piensas yo me acuerdo cuando llegué a Dublín, tuve que hacer todo el papeleo, el PPS number, todo lo que es el papeleo de entrada.
cuando ya lo consigues hacer, porque vas pasito a pasito, te vas organizando tú, coges tu Google Maps, te vas metiendo en Google, buscas cosas y cuando lo consigues hacer todo, dices, joder, es que si he conseguido hacer esto en un país extranjero, en otro idioma, ¿qué no voy a ser capaz de hacer en España? ¿Sabes? Es que tu ego, o sea, tu perspectiva, tu propia imagen, cómo te autopercibes, cambia también mucho y ganas mucha seguridad. Entonces, yo siempre lo recomiendo también, en Viveduca también lo hacemos, justo hace poco subimos un vídeo sobre esto, sobre salir fuera, acabar la carrera, ya tener la teoría, buscarte la experiencia, porque como tú dices, si te quedas bajo el flexo estudiando unas posiciones que no sabes cuándo la vas a conseguir y mientras tanto te vas perdiendo en ese, además te va hundiendo también. Entrevistamos también a una chica que se tiró 3 años estudiando posiciones, que no sabe si la va a seguir consiguiendo, que no ha conseguido ni siquiera entrar a trabajar un solo día y es muy frustrante. Y con buenas notas, con buenas notas, pero es que Bueno, problema si quieres entramos un lo de poquito en la el tema de la oposición oposición, si quieres entramos en el tema de la oposición y lo comentamos. A ver, ¿cómo Sí, fue tu sí, experiencia? comentamos las oposiciones. Mira, tengo amigas de la universidad que están opositando. Hay algunas que después de la carrera, pues lo típico, no se dedican a esto y han terminado emprendiendo y les va súper bien. Otras personas que también se han venido aquí a Alemania. Tengo otras amigas opositando y yo digo, madre mía, yo las veo opositar, que a veces los ánimos caen, pero yo siempre me acuerdo de ese año que yo solamente oposité un año y gracias al cielo que solo fue un año y no necesité de más. ¿Por qué? Porque es muy lícito opositar, ¿eh? O sea, es súper lícito. Yo admiro de verdad, fan number one de aquellas personas que deciden opositar, porque es una de las cosas más duras que yo he visto hacer a nivel estudio. ¿Por qué? Porque te requiere un compromiso, una organización que en el colegio, bueno, pues me atrevo a decirte que no te enseñan a ese compromiso y a ese aprendizaje de cómo organizarte, de cómo establecer. De hecho, las oposiciones yo considero, aparte de todo este proceso traumático, que yo lo viví como algo traumático porque mi salud mental se vio muy, muy, muy mellada. Además pasaron también temas familiares, me tuve que ocupar, se puso un enfermo un familiar y al final pues estas cosas también duelen, pero el proceso no deja de ser el proceso, ¿no? De que tienes que dedicarte en cuerpo y alma a algo que no sabes si vas a tener una plaza o siquiera entrar de interina. Yo recuerdo que además el 2019 sacaron, ¿cuántas plazas fueron? Entre infantil y primaria sacaron 760 y tantas plazas, si no me equivoco, y nos presentamos solo en Madrid 30.000 personas. Los números son una locura. Los números son una locura. Wow, y no sé recordar si en infantil, que era por lo que yo me presentaba, además en ese momento yo no tenía primaria, creo que eran 300 plazas de infantil y el resto estaban distribuidas entre las diferentes especialidades de primaria. Pero dices, 300 plazas, somos 30.000, ponle, es que aunque sean 15.000 y 15.000, 15.000 personas de infantil y 300 plazas, y yo voy a estar peleándome por una plaza que en realidad tampoco siquiera sé en ese momento si mi vida está dentro de las aulas. Es que es duro. ¿Cuántas veces, porque yo me he encontrado algunos casos así, cuántas veces me he encontrado con personas que están en el aula y dicen, es que no puedo más? Es que esto no era lo que yo me esperaba, por ejemplo. Y ya no solamente porque no amemos educar, sino por toda la situación que tenemos alrededor. No sé cómo lo ves. Lo veo muy negro. Además que tengo que mencionar también a otro compañero que tiene un podcast también, se llama Podcast Ex Profesor, que va sobre esto, sobre un chico que 15 años después de empezar a trabajar, 15 años como docente, deja su aula, lo deja todo y se pira a Bélgica en este caso, ¿no? Y está intentando reinventarse y entrevista a mucha gente, muchos maestros, muchos docentes de primaria y secundaria que lo que hacen es reinventar su carrera docente, que en Reino Unido, por ejemplo, hablando con otra chica, con Estrella, que estuvo allí trabajando, ella me decía que en Reino Unido, por cómo concibe la sociedad al maestro, es mucho más fácil poder reinventarse, cambiar de carrera profesional. Había maestros que, de allí de hecho me decía que de media, los maestros duran en el aula 13 años.
O sea, hay gente que más, gente que menos, pero de media 13 años y luego se reinventan o emprenden o forman su propia academia, su propia empresa relacionada con la educación o con otra cosa, o se van a trabajar recursos humanos o trabajan en empresas de muchos tipos porque les reconocen esas habilidades que van adquiriendo en la vida como docente, esa habilidad de gestión de un aula, esa habilidad de gestión de un grupo de niños, de un grupo de padres, o sea, hay muchísima habilidad, muchas competencias que desarrolla un maestro en el aula que no son reconocidas por la sociedad, ni por empresas, ni a nivel laboral, ni a nivel nada, ni a nivel profesional de ningún tipo. Nos ven como las personas a las que le dejan nuestros hijos para que aprendan algo y ellos podéis ir a trabajar. Fin. ¿Y eso es muy, cuántas muy duro. veces nos encontramos con familias que pretenden que el colegio sea el encargado de enseñar, y no solo de enseñar, sino también de educar, pero no de educar en lo que es algo, en lo que se puede considerar normal, un comportamiento de yo qué sé, una mala palabra, oye, pues en esta situación a lo mejor tenemos que plantearnos pedir perdón, no en esa gestión emocional y en esas cosas, en esas trencillas que te pueden salir en trencillas, a veces se me van las palabras, pero en esas rencillas que pueden salir en las clases, ¿no? En esos conflictillos, en esas cosillas que pueden salir. Pero es que a día de hoy, cada vez más me tengo que parar en las aulas a explicar cosas básicas, muy básicas, de respeto, de educación. Y a mí, aunque yo digo siempre que cuando yo era una niña y estaba durante todo mi periodo en el sistema escolar, yo estaba en el espacio, o sea, yo estaba en un planeta, yo no me estaba enterando de nada, yo iba un poco pues flotando, ¿no? Y un poco sobreviviendo porque al final eran demasiados estímulos y yo estaba que no podía más. Pero es que como yo seguro, y lo veo a diario, que hay un montón de niños todavía y adolescentes ya ni te cuento. Tienes que estar atento a todos esos cambios que te vienen, que tú vives, ¿no? Tienes que estar atento a los temarios, a los deberes, al estudio, los extraescolares, la familia, recoge tu cuarto. Es que no. Y ahora que además se han metido las pantallas que juegan un papel muy importante ahora mismo en la sociedad actual, bueno, pues está siendo todo un poco catastrófico. Y no sé por qué te estaba diciendo esto. Se me ha olvidado. Por lo que es trabajar en un aula, que no sabía ni siquiera si querías trabajar Que en un hay aula, porque no. familias, eso, gracias, que hay familias que esto me pasa mucho, ¿eh? Porque aquí quiero decir tantas cosas que se me va. Que hay familias que pretenden que los profesores actualmente eduquemos y enseñemos. Pero cuando antes se dedicaban, antes la gente iba al colegio, ¿cómo iban? Sabiendo las normas básicas de respeto, sabiendo las normas, unas reglas, manteniendo un orden. Pero es que ahora mismo cada vez menos veo eso básico. Entonces, si yo me tengo que estar dedicando a cosas que ya tendrían que venir enseñadas de casa, no puedo dedicarme a lo que realmente me tengo que dedicar, que es enseñarte a cómo hacer esto, enseñarte a cómo hacer lo otro. Que además estos son múltiples factores porque yo estoy 100% de acuerdo en que me meto en tema de etiquetas, en que tenemos que tratar este tema de, oye, cada uno lleva su ritmo, cada uno tiene unas necesidades, pero tengas diagnósticos o no, porque parece que solamente esto es para los niños que necesitan un apoyo más conciso, ¿no? Específico, sí. Específico. Todos tienen su aquel. Porque de hecho hace poco, en el nuevo cole en el que estoy ahora, que luego hablamos de esto, en el nuevo cole en el que estoy ahora, en la entrevista me preguntaron, ¿y cómo tratarías a todos los niños por igual? ¿Cómo era la pregunta exactamente? ¿Cómo trataría a los niños con un diagnóstico específico y a los niños que también, por otra parte, tienen más capacidades o más altas capacidades? ¿Cómo lo haces en el mismo aula? Y al final esto cada vez es más complicado porque tengo menos diagnósticos de altas capacidades, pero tengo menos niños con un nivel más avanzado, que es lo que se espera de un niño, y ahora tengo tantas necesidades específicas que no me puedo parar a mirar a todos yo sola. ¿Cómo se pretende que un maestro desde un aula se ocupe por igual de 30 alumnos a la vez, de que vayan al mismo ritmo? ¿Cómo puede ser? Es imposible. Estoy viendo que ese problema que tenemos en España también lo tenéis en Alemania, entiendo, ¿no? Por lo que me estás contando. Constantemente. De hecho, yo es que ahora mismo estoy teniendo otra experiencia, una nueva experiencia. Solamente llevo una semana en este nuevo cole, pero estoy tan feliz. De verdad, ha bajado mi cortisol
un montón. ¿Por qué? Porque me he encontrado, bueno, el vídeo que justo se ve que estoy dando matemáticas y todo, es un nivel, estamos a diciembre de 2025, pues el nivel que estoy viendo a 4 meses de haber empezado el colegio, que para mí es lo normal o debería ser lo normal, no ha tenido absolutamente nada que ver con mi experiencia hasta ahora. ¿Por qué? Me he encontrado, yo es verdad que he trabajado en unas zonas muy específicas. Yo aquí en Alemania he estado trabajando en lo que se conoce como gueto durante, pues fíjate, en febrero del año que viene voy a hacer 5 años aquí en Alemania, que se dice pronto. Los 2 primeros años estuve en escuela infantil, que aquí está separado, eso sí que está muy separado. Por una parte está 0-6 y por otra parte en colegios está de 6 a 10, que es la primaria, 4 años, y luego ya pasan a quinta clase, que ya es el instituto, y bueno, luego hablamos un poco de la estructuración. Pero yo estaba en este gueto, ¿no? Y el nivel era muy, muy bajito. Muy, muy bajito. ¿Por qué? Porque son niños que necesitan otras cosas, son niños que necesitan trabajar en el idioma. Yo tenía niños en cuarto de primaria que todavía no sabían reconocer las letras. Y además estamos hablando de que era un trabajo que solamente se hacía desde el colegio porque nos fallaba mucho la pata de la familia. Mucho, 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 mucho. ¿Por qué? Porque no había un trabajo tampoco en casa. Y aquí en Alemania las horas de colegio son menores a las horas en España, que eso también es otro tema. Tantos temas, tantos temas. Vale. Así que tú dirás por dónde quieres que vayamos. Sí, vamos a centrarnos en cuando terminaste las oposiciones, ¿vale? O sea, hiciste tus posiciones, te examinaste, entiendo, y luego, ¿cómo pasa de eso a irme a Alemania? Y ¿Ves? luego, Es que yo sobre todo el idioma, porque es algo que me sorprende mucho, lo bien que habla alemán. Entiendo que no estudiaste alemán desde pequeña. ¿Cómo fue aprender el idioma? Vamos a por ello, que va. Yo dije además una vez, me acuerdo, primero de la ESO, estaba hablando con mi primo mayor y me dice, sí, es que yo tenía que elegir, mi primo es más mayor que yo, me saca 6 años, y me dice, es que yo tenía que elegir entre francés y alemán y he decidido alemán. Y yo digo, yo en la vida decidiría alemán bajo ninguna circunstancia. Toma, es que la vida me ha ido haciendo pum en cada acción que he hecho, que he terminado realizando. Es una fantasía esto. En cualquier caso, me presento a las oposiciones y yo ya iba desganada de decir, es que no puedo más, o sea, ¿cómo estructuro los temas? Escribir estos temas que además no me están aportando nada, aunque por otra parte es verdad que estudiar todo el temario que yo me fui preparando, ¿no? Porque yo estaba desganada. Es que cuando no hay motor interno y cuando no hay luz interna y no ves algo claro, es muy complicado. Por eso te hablo de ese compromiso, porque tienes que tener una disciplina y un todo que yo en ese momento no tenía. Y tengo disciplina, pero al final todo el mundo creo que tiene disciplina en aquello que quiere conseguir. Si no, es algo que es que no lo vas a seguir. Entonces, ¿qué pasó? Pues que me presenté a las oposiciones con todos los nervios, porque además a todo esto se suma también un proceso de estrés de que todo el mundo sabe que estás opositando, de que tienes un estrés de que todo el mundo tiene los ojos sobre ti, de ay, que le vaya bien, ay, qué tal, pero tú sabes realmente que las posibilidades son muy pequeñas. No, es que siempre tienes que pensar en grande y no puedes pensar eso. Es inevitable. Creo que al final es inevitable y ya está. Entonces, me presenté y hubo, ¿podemos llamarlo un error informático? No lo sé. Pero las notas cuando salieron, yo en el tablón de las notas tenía unas notas y en el sistema informático tenía otras. Yo reclamé esas notas de manera informática en la reclamación y por lo que sea, ahí se quedó. Nunca llegó esa reclamación, algo pasó ahí, pero dije, mira, no voy a poner mi foco en esto porque es que no me voy a volver a presentar a las oposiciones y yo necesito algo nuevo, necesito frescura, porque como te quedarás ahí es que yo, mi salud mental es que estaba fatal y estaba fatal por este proceso, porque yo no veía clara la luz ahí. Y dije, vale, ¿y qué podemos hacer? Y ya te digo, como siempre, a veces la vida da señales. Yo soy muy de buenas energías y muy de estar atenta a qué es lo que te va presentando la vida en realidad, ¿no? Vale. Y a todo esto, yo en esas oposiciones, yo ya me había ido en 2017 a Dinamarca de Erasmus. Y un punto importante antes de contaros en la transición a Alemania, porque realmente Dinamarca fue un punto de inflexión en mi vida que lo volvería a repetir 1 y 1000 veces. Y allí un danés me dijo, Alba, aprende un idioma nórdico y tienes la vida resuelta. Y en ese momento hay que contar también que yo me fui de Erasmus de chiripa.
¿Por qué? Porque nos enteramos de que estaba el proceso y yo dije, ¿lo he hecho? ¿No lo he hecho? Además estaba en una etapa personal en la que también requería un cambio. Todas las etapas de sufrimiento, créeme que si las sabes utilizar, te llevan al cambio y siempre suele ir a mejor. Esto es aprendizaje vital, además. Ujú. Y fue como, bueno, pues tú echas los papeles y vamos viendo. Pero mi inglés no era tampoco el que correspondía del colegio, porque el inglés también se enseña muy mal en el colegio. Tampoco te enseñan una motivación real, que esto es otro tema, el tema del inglés, los colegios bilingües que se han intentado implantar. Bueno, en fin, un caos. Y yo allí me fui con un inglés, escúchame, Ujú. lamentable. Y me junté con una chica de la universidad, nos fuimos para allá, no nos conocíamos de nadie, nos metimos a convivir en el mismo piso y en la misma habitación. Bueno, pues una experiencia maravillosa, a día de hoy sigue siendo mi amiga, y creo que son experiencias que unen muchísimo. Tuvimos la suerte de vivir con 2 belgas en el piso que hablaban muy bien inglés. O sea, yo de lo que me di cuenta es de que el resto de personas, que también eran de aquí de la Unión Europea, excepto uno que había de Estados Unidos, que venían aquí, hablaban un inglés que yo decía. Entonces, el cliché de que en España no se enseña bien inglés es muy real, porque de verdad que hablan inglés estupendo. Algo está fallando, porque además ellos, la gracia es que empiezan a estudiar inglés mucho más tarde que nosotros. Es curioso, cuanto menos. Sí. Y no tienen ese sistema bilingüe. Algo está fallando, amigos. Me lío, sigo. Entonces, ¿qué pasó? Que Dinamarca, cuando yo volví de Dinamarca, que fueron 5 o 6 meses, yo cuando volví era tercero de carrera, segundo semestre de tercero de carrera, nos situamos, 2017, y cuando volví en junio del 2017 dije, pues aquí todo sigue igual. Sufrí un estrés post-Erasmus que no se lo deseo a nadie, pero yo sé que todo el mundo lo vive, porque el crecimiento mental que yo tuve fue una locura, porque ves otra cultura, ves otra manera que tiene la gente de estudiar, de vivir, incluso de alimentarse, incluso de salir, de relacionarse, todo. Y fue un cambio, 180 grados. Y entonces, claro, con esa nueva mentalidad, yo aquí en España decía, ¿y qué? Por eso también quizá, gracias a esa experiencia, el tema de las oposiciones era como, es que esto ya no va conmigo. Habiendo probado esto, no lo veo, yo necesito crecer y necesito crear. Y entonces fue ahí ese otro punto de inflexión en el que entramos ya en pandemia. Bueno, me apunto a primaria porque dije, estudiar siempre bien. Así que me apunté a primaria y mientras estaba estudiando primaria, primer semestre de 2020, ¿qué pasó? Hoy primer semestre, primera parte del 2020, ¿qué pasa? Bueno, El tenemos COVID. palabra prohibida a lo mejor. Bueno, No. pues no, vale, pues pandemia. Y entonces en ese momento decido irme a una casa que tiene mi abuelo en un pueblo a pasarla, mientras termino la carrera y está todo este ambiente social tan crispado y todo. Y un día de casualidad, nuevamente otra señal de la vida, estoy viendo cómo, porque me interesan, ya te digo, soy muy curiosa a todos los niveles, ¿no? Leo hasta temas que no me interesan por el mero hecho de saber cómo funcionan según qué cosas. Y estoy leyendo en InfoJobs cómo son las nuevas ofertas que están sacando las empresas adaptándose a esta nueva realidad que empezamos a vivir. Y de repente, por arte de Birlibirloque, me aparece educadora infantil Alemania. Y lo hablo en casa y digo, ¿qué hago yo? Otra vez como en el Erasmus, echa los papeles y vamos viendo. Sin alemán. No he estudiado alemán en mi vida. Ya hemos visto que yo además incluso dije, ¿yo qué? Bueno, pues nada, empiezo el proceso, me van cogiendo, empecé el proceso en 3 empresas, me cogieron en las 3 empresas y al final, por comodidad de poder quedarme en Madrid, decido hacerlo en Madrid y empiezo a estudiar desde cero. Con la profesora nos juntamos 12 personas ahí, yo incluida, y a estudiar alemán. Lo que pasa es que también el profesor hace tanto, y bueno, pues nosotros en este caso pues no tuvimos mucha suerte con la profe, ¿no? Pero al final lo que yo conseguí sacar de ese curso fue por tu propio esfuerzo y por tu propia... Ahí sí que tenía una meta. ¿Cuál era ahí mi meta y mi motor interno? Decir, oye, escúchame, que solamente voy a estudiar. Empecé un 13 de julio del 2020 a estudiar alemán. Y yo me fui a Alemania el 29 de enero del 2021. Y el examen del B2 lo tuvimos, fíjate, creo recordar,
el 16 de enero del 2021, justo antes de irnos. 6 meses. B2. 6 meses. 6 meses, pero bueno, que en realidad fueron 5 porque además entre pandemia, clases online y luego también caos por parte de la profesora, ya te digo, toda la responsabilidad de lo que tú quieres aprender de alemán es tuya. Entonces, bueno, pues yo puedo entender que a día de hoy lo veo, gente que se mete en proyectos y todo, que también tiene que saber cada uno su objetivo. Hay gente simplemente que viene a vivir a Alemania como una experiencia de, bueno, pues aprendo un poco de alemán, chapurreo por aquí, me meto aquí, pero mi objetivo no era ese. Porque yo hace tiempo me planteé, ¿es para ti ser profesora en un aula toda tu vida? Es que a mí eso de toda tu vida me cuesta un poco, ¿vale? Me cuesta un poco porque necesito estar constantemente con la llama del aprendizaje activo. O sea, a mí me mola aprender cosas nuevas y me mola crear y me mola moverme. Es que si no, yo estoy muy perdida y creo que cada vez más jóvenes actualmente, sobre todo de nuestra quinta, están en ese punto de decir, otra vez, lo que nos han vendido no es lo que estoy viviendo ni es lo que quiero. Y ahí estamos. Entonces me puse a estudiar full focus alemán, conseguí, bueno, todo el mundo aprobó el examen oral y el examen escrito lo aprobaron 3 de 12 que éramos. Pero esto no nos sirvió para desanimarnos. De hecho, desde que saqué bueno, porque al final toda mi experiencia, todo lo que me he movido aquí, que ahora lo hablamos, todas estas cosas, me han hecho espabilar. Me han hecho espabilar y aquí el idioma lo he aprendido a base de pim, pam, porque si no te quedas estancado en un sitio, en la escuela, por ejemplo, y en la escuela al final en la escuela infantil estás con nenes peques. Entonces, para mí, para empezar, está súper bien, porque creo que aprendes con ellos a hablar. Es que es muy heavy, pero tú después de 5 meses de estudiar alemán te puedo asegurar que llegas aquí entendiendo lo que es ciertas palabras y entiendes algo, pero no equivale a un B2 ni a un B1 ni nada. Es inviable. Y a la hora de hablar, de entenderte, las diferentes voces, las diferentes maneras de vocalizar, seguro que tú te sentiste igual en Dublín cuando llegaste, a no ser que llevaras un nivel mejor de inglés que yo. A ver, yo llevaba un B2 de inglés, a mí el inglés yo lo estudiaba de pequeñito, sí que lo llevaba bien, o sea, llevaba bien asentado. Además, el inglés siempre quieras que no te suena mucho más que el alemán. Entonces, y además que yo lo que hice fue lo mismo, y creo que en Alemania pasa lo mismo. Es que veo mucho paralelismo entre Irlanda y Alemania, porque en Irlanda están las creches, que allí serán las quitas, como tú dices, ¿no? Sí. Obviamente. Y luego ya tienes la opción de trabajar en primaria con el Teaching Council Number, que bueno, que tienes que hacer un proceso tal cual. Tienes que hacer, sí, puedes trabajar en primaria. Antes te exigían irlandés, ahora lo siguen exigiendo, pero te dan un margen de 3 años desde que empiezas a trabajar en el cole para sacarte lo que puede ampliar a 5. O sea, es un proceso bastante más amable porque necesitan mucha más gente, necesitan profesores y están viendo que los españoles estamos saliendo de España para todas partes porque es que aquí no tenemos nada para nosotros. La gente que consigue entrar o que quiere entrar en la rueda de ser interino y luego intentar conseguir la plaza, es que te puede tirar años y años y la gente está desesperada. Bueno, entonces, poco se habla de la gente. Yo tenía en las prácticas a una mujer que justo en el 2019 eran sus últimas oposiciones porque se jubilaba, se había tirado toda la vida opositando. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo? Digo, es que yo no me veo en estas, no me veo. Y al final iban a poner el nombre, que también hay que mirar un poco en el sistema qué es lo que estamos diciendo, porque yo digo muchas veces en cuanto a todo esto que estás diciendo de las oportunidades fuera, de que yo aquí en Alemania, yo soy profe de primaria, voy a hacer ahora en febrero 3 años de profe sustituta en primaria, ¿vale? Yo actualmente, bueno, en decir, es que allí las cosas son más caras. Mira, nos han vendido la moto a todos, porque yo he llegado aquí y me he encontrado con una realidad que no tenía nada que ver con lo que nos cuentan allí en España, ¿no? Y yo ahora mismo de profesora sustituta estoy cobrando más que una maestra de plaza. Es que mi primo es profe de matemáticas en una universidad y estoy cobrando más que un profe de universidad. Sí. ¿Cómo es esto posible? Y que además, aquí cuando en Alemania terminan la carrera de primaria, tienen que hacer un Referendariat, lo llaman, y ese Referendariat dura 1 año y medio. Bueno, pues ya están cobrando en esas prácticas. No sé si cobran, no sé si son 800, 900 euros, pero escúchame, no sé tú, pero yo de las prácticas las hice gratis. Yo también, totalmente. Claro, como todo. Como todo. Entonces,
vamos a entrar un poquito en Alemania. Vamos a entrar ya. Llega Alemania. La transición, sí, yo voy así de salto en salto. Tú tranquila. Tú llega a Alemania y empiezas a trabajar en una quita, entiendo, en una escuela de educación infantil. Y cuando llega, aparte de cómo es el trabajo en la escuela de educación infantil, cómo es encontrar piso, cómo es lo cotidiano, ¿no? Cómo es lo que yo recomiendo la cesta de la compra, siempre, todo. Lo que yo recomiendo siempre es venirse al final con un proyecto, con alguien que también tenga tu mismo objetivo. Yo en ese sentido tuve suerte de que me salió ese proyecto, pero conozco gente a través de tu manual de supervivencia en Alemania, que luego te cuento qué es lo que hice, porque estoy ayudando a gente también a cómo a integrarse por aquí, a darle los pasos, porque aunque estés con un proyecto incluso puede ser muy tedioso el venirse para acá y el no saber qué te vas a encontrar y esa incertidumbre que ya tienes bastante con aprender alemán desde cero, la mayoría de nosotros, como para encima añadirle todo ese estrés del piso, Entonces, ¿qué te permite venirte con un proyecto? La mayoría, ¿vale? Te proporcionan ayuda a esa búsqueda de piso. Entonces, en mi suerte realmente, en mi caso tuvimos suerte porque nos ubicaron directamente a todos. Hay dos tipos de proyecto, ¿vale? Están los proyectos abiertos y los proyectos cerrados. Yo tuve la suerte, nos tocó la lotería de que nos vinimos en un proyecto cerrado. ¿Qué quiere decir un proyecto cerrado? Que la ciudad de Bonn, en este caso, donde yo estaba ya, porque este año he salido de ahí, en la ciudad de Bonn solicitaban educadores infantiles. Entonces aquí todas las escuelas infantiles, te podría decir todas, no me voy a pillar las manos, te voy a decir la mayoría de ellas, ¿vale? Pero todo aquí está en el sistema público. Las escuelas infantiles solicitan educadores infantiles, ¿vale? Entonces, esa es el propio ayuntamiento, porque aquí las escuelas infantiles las llevan los ayuntamientos, pero los colegios se llevan a nivel estatal. Entonces tienen distintas legislaciones. Antes en las escuelas infantiles me pagaba el ayuntamiento, ahora me paga el país, Alemania, como profesora sustituta, quiero decir. Entonces, a través de esa solicitud del ayuntamiento se ponen en contacto con las diferentes agencias, diferentes proyectos, y a nosotros nos tocó venirnos a la ciudad de Bonn. Entonces es la ciudad de Bonn la que hace ese proceso de aceptación de todas las personas que quieren que vayan a sus escuelas. Y nosotros, cuando ya nos cogieron en ese proyecto, ya teníamos una escuela a la que íbamos a ir. Es como que dijéramos que esa plaza ya tenía nuestro nombre. Y eso nos facilitó también nuestra instalación aquí como nuevas, porque la ciudad de Bonn nos ayudó a buscar un piso. Entonces hubo unos pisos de obra nueva y nos metieron ahí. El primer alquiler que nosotros pagamos era de 550 euros con todo incluido, y que aquí los alquileres también va distinto, y tenía cocina. Era un piso con cama, baño, ducha, cocina chiquitita, no sé si medía 12 metros cuadrados la habitación. Y era un edificio hecho exclusivamente para personas universitarias, pero bueno, nos hicieron como el hueco. Entonces ya te digo, la mayoría de proyectos te ayudan a esto. Lo que pasa es que, claro, no, pues eso, venirte y todo es otro mundo, porque te sigues teniendo que enfrentar a ese abismo y a esa incertidumbre de qué va a pasar conmigo. Bueno, mi madre, hasta que yo no me vio en el piso, no se quedó tranquila, porque también dice, madre mía, a ver si es verdad esto o no, que aunque a veces, yo qué sé, tal y como está el mundo, muchas veces tienes miedo también de dónde te estás metiendo, ¿no? Y con toda la razón del mundo. Y eso fue el proceso. Nosotros, perdona que te corte, porque es que me estoy viendo también mucho paralelismo otra vez con Dublín. Nosotros, que también de Dave Educa ayudamos a la gente que quiere trabajar en Irlanda en una creche, en una escuela de educación infantil, y nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, es llegar a acuerdos con agencias de alojamiento temporal allí, con agencias que tienen sus propios, que gestionan todo. Entonces nosotros, a la vez que le ayudamos, le damos toda la asesoría, el acompañamiento para conseguir trabajo, también le conseguimos alojamiento temporal. Pero claro, en Irlanda el problema, y sobre todo en Dublín, es que está tan masificado. Allí, como es inglés, no es alemán, yo entiendo que en Alemania, o si me voy a Alemania, me voy a, no sé, a Francia, que yo no hablo francés, y quiero, pues me voy con un proyecto para empezar a aprender alemán, aprender francés y que me eche una mano. Pero en Dublín parece que como todo el mundo habla inglés, más o menos lo chapurrea, pues todo el mundo dice, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces mucha gente se lanza a la aventura y llega allí y se encuentra que no tiene alojamiento, que no sé qué. Entonces, todo que sea salir de España, a los maestros, que ahora todos los maestros están saliendo fuera, yo por lo menos recomiendo siempre buscar a alguna agencia de asesoría, algún proyecto como dice Alba, lo que sea, porque es que irte tú solo, yo me fui solo, yo llamé por teléfono y me puse a buscar, llamé a la creche, oye, sí, me hicieron la entrevista telefónica y me fui a la aventura. Y me salió bien, me fui a un Airbnb y luego me subarrendaron un indio, me echaron de la casa, tuve un montón de peripecias.
pero al final luego lo miras para atrás y dices, bueno, sobreviví y aprendí, ¿no? Pero es como tú dices, yo porque yo soy el mayor de 5 hermanos, mis padres tenían hermanos pequeños de que ocuparse y yo me fui a la aventura, pero mi madre estaba también preocupada, en plan, ¿dónde va a Claro. acabar? ¿Qué va a hacer? Pero es que también es parte del aprendizaje eso, sabes que al final siempre te puedes volver, si todo va mal, es tan fácil como Justo, mamá. esa es Es la que eso, ¿verdad? filosofía. No Es que sabes la eso. de gente que seguro que te escriben a ti igual, pero no sabes la de gente, sobre todo profes de infantil, que me dicen, ¡ay! Incluso familias, que yo con las familias lo puedo entender más. Tú tienes una niña y de verdad que lo puedo entender más, ¿no? Pero es que me da miedo irme, es que me da miedo. Del miedo no se come, amiga. Vete, prueba la experiencia. Madre mía, que tiro esto. Vete, prueba la experiencia y escúchame, que España siempre va a estar ahí. Y esto es algo que yo me traje de Dinamarca, de decir, es que cuando volví estaba todo igual. Estaba todo igual. Es que vas a poder volver y vas a poder iniciar muy fácil, porque ya lo conoces. Pero ¿y quién te dice a ti que no te puede ir mejor en un sitio nuevo? Y si no te va mejor en ese sitio, pues pruebas en otro hasta que encuentres tu lugar. Y yo creo que al final la vida es un poco eso, porque volvemos a lo mismo. Si no tienes metas, te hundes. Es así. Total. Y es muy importante transmitir ese mensaje que es mi lucha en redes, de decir, escúchame, sal, mira y decide tú, no por lo que te cuentan. Porque actualmente, bueno, pues ya sabemos cómo está el panorama, ¿no? Ya sabemos cómo. Yo no sé Claro, si es esto te que va a durar 1 hora o te va a durar más, ¿sí? Que ya estás viendo que a mí me gusta rajar. lo que dure, pero vamos, que ya te digo que es que eso, lo peor que te puede pasar es que te vaya tan mal que tengas que llamar a papá, mamá y decirle, oye, pásame dinero que me compre un vuelo para volverme. Es lo peor que te puede pasar y es que está, vamos, es como jugar con una red. Yo es que lo veo así. Es verdad que tienes que invertir dinero, que tienes que tal. Hay gente que trabaja durante un par de años en España para poder ahorrar y poder dar el salto. O sea, que al final son decisiones importantes. Por eso yo siempre aconsejo que vayan bien, o sea, que vayan bien aconsejados, que vayan bien acompañados, que vayan bien asesorados, que no, si lo que quieren no perder el menor dinero posible o por lo menos invierte una pequeña parte de ese dinero en intentar, pues eso, que te vaya bien, que haya gente que te aconseje, porque si no es que tú puedes ir solo y te puede ir muy bien. Yo porque tuve la suerte también de que mis padres me apoyaron económicamente al principio. Y hasta que empecé a trabajar, pero todo lo que es la primera fianza, el primer mes de alquiler, el transporte, las cosas, los vuelos, todo eso me lo pagaron ellos. Y luego ya a partir de ahí, pues pude yo, que luego hay gente que trabaja y lo hace, ¿no? Pero que la clave está en eso, como tú dices también, el salir fuera, el intentarlo y que si no siempre va a poder volver y poder empezar de cero o retomar por donde lo dejaste sin ningún problema. De hecho, yo tampoco me cierro las puertas porque yo sé que Alemania tampoco es mi sitio. Por lo menos aquí donde estoy. Es verdad que yo que estoy súper tranquila porque para mí Alemania ha supuesto conocerme yo. Y para mí Alemania ha supuesto disfrutar del silencio y poder empezar a hacer cosas que quería hacer pero no podía porque no tenía tiempo, porque tenía que hacer otras cosas, porque tenía que labrar mi futuro, porque lloro, oposiciones, porque cambio, porque. Y ahora viéndolo desde otra perspectiva ya tienes tiempo, nos han enseñado, es que el sistema está pensado para que no tengas tiempo para pensar. Es que es muy fuerte esto. No tienes tiempo para pensar porque estás en un curso, temario, deberes, verano, claro, verano, un niño, quiero disfrutar. Empezamos otra vez el curso, ¿y ahora qué quieres hacer? Y yo qué sé. Hay muy poca formación también en eso, hay muy poca guía. Yo me encontraba súper perdida. Yo me acuerdo, porque yo también he sido de locuras, yo creo que esto me viene de siempre. En primero, yo he estado desde los 3 años hasta los 16, calcula, 16, 17, en el mismo colegio, ¿vale? Es decir, ya te conocían. Lo que pasa es que yo veía que sí, era un colegio muy duro y, bueno, pues al final hay profesores con los que encajas mejor, hay profesores con los que encajas menos, lo que sea. Y yo vi que si me presentaba en segundo, que si yo hacía segundo de bachillerato en ese colegio, no iba a repetir. Iba a repetir porque la profesora de lengua, pues por lo que sea, era un 3 tras otro, 3, 3, 3. Y me fui a otro colegio porque el nivel también de los colegios hay que mirarlo porque no todos los colegios son iguales, aunque se pretenda. Es imposible. Entonces acabé yendo a un colegio, mucha búsqueda, ya te digo, al final tener a unos padres que estén detrás de ti para que quieran lo mejor para tu educación es de vital importancia, porque son tu guía, porque son los que te ayudan a caminar en tu camino, válgame la redundancia. Entonces acabé en un cole haciendo segundo de bachillerato y de repente
tampoco era fácil, o sea, el colegio era un nivel bastante estándar. Pero ¿qué pasó? Que al final el nuevo cambio de aires, la frescura, es algo que yo siempre considero que viene bien. Cuando estás ya muy quemado en un sitio, hay que darle un cambio de... un aire fresco. Y de 3 en lengua empecé a sacar 7, 8. Hombre, pues ya es un poco más aceptable. Pero bueno, que el cambio siempre viene mejor, ¿ves? Y no sé por qué te estaba diciendo esto otra vez. Pues yo también he perdido un poco el hilo. Pero porque yo quiero preguntarte Dale, sobre dale. todo Estábamos por con lo de Alemania. Alemania, lo de los Sí, estamos con pisos. Alemania, exactamente. Entonces, tú estás trabajando en la Kita, te tiras ahí un par de años, creo, más o menos. ¿Y Estoy cómo, en una quita, que esto también tiene su miga, hago paréntesis, intento que sea corto, ¿vale? El primer año estoy en una quita y en esa quita me va fatal. Fatal. O sea, el que tú llegues aquí en Alemania, que me dicen, es que las cosas que cuentas de Alemania, es que me da miedo pasarlo mal. Es que estás expuesto a tener este tipo de experiencias. O sea, que no estés bien en España, o muchas veces me dicen, es que en España el sol, tu familia, tus amigos, ya sí, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Entonces, la primera experiencia en mi quita fue terrible, porque no solamente me enfrenté a un nuevo idioma, no solamente me enfrenté a un nuevo sistema educativo. O sea, aquí es muy diferente a lo que nosotros conocemos como escuela infantil. ¿Por qué? Porque a ti te venden en España que Alemania tiene un sistema más libre, que funciona todo mejor, que es todo maravilloso. Bueno, cuidado, que lo que yo me encontré, en la teoría está muy bien, la teoría es preciosa, porque aquí los niños son más libres, pueden decidir, ¿no? Esa democracia, esa participación de qué quiero comer, qué quiero hacer, pero eso muchas veces, como no está bien delimitado y como el criterio de cada persona es diferente, yo me llegué a encontrar, lo cuento muchas veces, con que si un niño de 3 años quiere estar 8 horas en la quita, porque había niños que se pasaban ahí todo el día, pobrecitos míos, con un coche, tenía un niño que estaba ahí con el coche, 8 horas haciendo así con el coche. No había estímulo, no lo había. Entonces, y además a eso se le suma un problema interno muy grande en esa escuela, con que me encontré que en la dirección yo por lo que sea, siempre he tenido jefas, directoras y subdirectoras en escuela y en colegio. Y la primera directora de la escuela en la que yo estuve, de subdirectora, también era otra mujer, pero la subdirectora era, atento, la mujer del grupo que llevaba a los niños de atenciones más especiales. Y esa profesora tenía problemas con toda la escuela. Toda. Bueno, había mediaciones, había personas externas, había muchas quejas, había un mal ambiente con esa profesora. Claro, yo eso de nueva, sin hablar el idioma, viendo todo nuevo, adaptándote a todo de cero, se me hizo un mundo. O sea, era salir llorando día tras día. Yo llamaba a mis padres que de verdad parecía que me habían secuestrado. De verdad, parecía yo que estaba viviendo un secuestro. Es que lo viví fatal, o sea, fue una experiencia terrible, pero yo sabía también que por muy mal que lo estuviera pasando, esto tenía una luz al final. Y yo tenía que vivir ese proceso, porque yo sabía que si vivía ese proceso iba a sacar conclusiones al final, pero no nos podemos adelantar. Esto es como cualquier proceso que vives en la vida. Es así, ya está. Entonces, yo sabía que no me quería quedar en esa escuela y entonces empecé a buscarme un poco pues la vida otra vez. Y a partir de buscarte la vida es cuando también aprendes a pegarte con el idioma y a aprenderlo desde otra perspectiva. Yo tenía que ver cómo era el vocabulario para decir según qué cosas, cómo mandaba un email, y además también me tuve que enfrentar a las estructuras internas de la ciudad. ¿Por qué? Tengo un problema aquí. Luego se juntó también con otras cosas y la directora, bueno, en fin, cosas que pasaron, ¿no? Pero era como, bueno, ¿y qué hago yo? Hablo con la directora cuando está la subdirectora mujer con la que hay problemas, porque yo estaba en su clase. Hablo aquí en el despacho delante de todas sin yo poder expresarme bien, porque al final cuando no eres nativa en un idioma, por lo menos al principio, no te van a poder conocer al 100% a ti. Pues porque no eres igual de graciosa, no utilizas las mismas expresiones, no puedes expresarte con la misma fluidez como lo haces en tu idioma natal, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Me escalé un puesto y me fui directamente al ayuntamiento, a la jefa de departamentos de escuelas de toda la ciudad, para exponerle mi problema. Y ahí, ¿a qué situación me enfrenté, amigo?
me enfrenté a algo en lo que en España no estamos muy habituados. Y es que cuando hay un problema y tú lo comunicas, reúnen a las personas que participan en ese problema porque se hace como una especie de mediación. Y eso yo en España no lo he vivido mucho. O sea, es como tienes un conflicto, bueno, pues suerte en la vida, ¿sabes? Pero aquí entonces me vi en la tesitura de en otro idioma tener que hablar con la directora del problema que yo estaba teniendo en el entorno en el que yo me estaba moviendo. Aprendizaje, 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 lloramos, pero aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje y ya habrá luz. Pero no pierdas de vista que la luz está ahí. No lo pierdas. Entonces decidimos que mi mejor opción es aire fresco de nuevo, me cambio de escuela. Suerte era mía, me dieron a elegir entre varias escuelas y yo fui a hacer lo que se llama aquí como bueno, no se llama como, sino que se llama una hospitación. Y es que yo pude ir a conocer diferentes escuelas para ver cuál encajaba más conmigo. Y llegué a una escuela súper chiquitita de 2 grupos que, bueno, tienen tanta falta de personal a nivel general, pero sobre todo a nivel infantil. No te puedes imaginar la cantidad de profesores de educación infantil que hacen falta aquí en Alemania. Increíble. Sí, tengo una amiga de mi pueblo, está trabajando allí. Se fue también el verano pasado con un programa. ¿En qué ciudad está? No lo sé, la verdad, pero sé que está, creo que está en Berlín, de hecho, porque... En ciudad grande. Yo, gracias a Dios, no estoy en ciudades grandes porque al final, yo que soy de Madrid, no podría volver a vivir en Madrid. O sea, huyo, lo que te decía antes, que ya no sé ni si he terminado el tema, pero que yo al final aquí me he permitido vivir un poco en ese silencio y yo vivo en una zona súper chiquitita, súper tranquila y creo que estar en un entorno tranquilo y desaprender todo lo que has aprendido para aprender cosas nuevas es súper necesario. Pero tema cambio de quita, me cambio de quita a una de 2 grupos y ahí me encuentro con gente mucho más amable. Por lo menos en mi grupo, que era lo que a mí me interesaba. O sea, al final, la escuela donde yo estaba antes era amable, el equipo en sí. Lo que pasa es que en esa clase yo estaba 24/7, entonces no me permitía. Yo estuve un año callada, no podía hablar, no podía interactuar, no podía crecer yo. Solamente idioma de niños. Eso también es duro, ¿eh? Hay que hablar también de eso, hay que tenerlo en cuenta. Cambio de escuela y entonces tengo un equipo joven en mi clase, me paso de cuidar de 3 a 6 años, que ahí están mezclados por edades, y paso al grupo de la cripe, bueno, de lo que creo que se llama la creche para vosotros, ¿no? En Irlanda, que paso a 0 a 3. Que yo, perdona, que yo al principio era un poco reticente porque, jolín, al final con los que más aprendes es con los más mayores. Pero dije, bueno, el equipo es majo, son más jóvenes, nos entendemos bien y gracias a eso tuve otra experiencia. Estuve todo ese año hablando más, lo cual me permitió practicar el idioma, practicas el oído porque hablan contigo. Es que yo estaba en la otra quita completamente aislada. Y entonces cuando vas avanzando, pues te vas fijando las siguientes metas. ¿Ahora qué pasa? Que ya tengo más idioma, pero una escuela infantil a lo mejor tampoco es para mí porque volvemos a lo mismo. Yo quería dedicarme a mí, quería crear, quería todo. A todo esto se junta también una mudanza por ahí, que esa mudanza ahí sí que me busqué el piso yo solita, que este piso donde estoy es donde el primer piso que vi y el primer piso que me quedé. Y mi casera vive debajo. Pero para ti sola, el piso sí. ¿Vives tú sola? Sí. Sí. Ahí se compartirá también mucho. Bueno, se comparte mucho piso se comparte. Pero tuve la suerte de poder encontrarme un pisito tranquilamente, para mí, maravilloso y estupendo de la vida. O sea que es una fantasía. Y con cocina, que es otro tema. Aquí los pisos vienen sin cocina, pero no me desvío. Total, que en la nueva escuela digo, bueno, ¿y ahora qué? Y me enfrentaba a otra fecha límite. Y es que el 31 de enero del 2022 yo iba a recibir un contrato, 22, iba a recibir un contrato indefinido en la quita. Pero ¿qué pasaba? Que un contrato indefinido en la ciudad de Bonn, ponemos otra vez en situación que en España esto no se dan los contratos indefinidos así, ¡hala! Y aquí en Alemania es prácticamente lo que tú vas a recibir si vienes. Entonces eso te da una estabilidad también para seguir creando y seguir caminando tu vida. Ya tendrás tiempo de decidir. Entonces, hablo con la ciudad de esta primera quita en este cambio y me dice, bueno, pues te alargo otro año temporal y cuando pase ese año, antes de recibir tu contrato indefinido, decides si quieres seguir aquí o no. Y me mandan, y entonces justo en esa fecha límite de conseguir en el 2023, en enero del 2023 ese contrato indefinido,
la vida me vuelve a poner otra oportunidad delante y acabo entrando de casualidad buscando oportunidades que la gente me dice, ¿cómo te hiciste profesora de primaria? Suerte y constancia. Prepárate el idioma, echa currículums, ve a entrevistas, prepárate las entrevistas y da lo mejor de ti. Esto es lo que te puedo decir desde la experiencia si quieres ser profe sustituta de primaria en Alemania. Porque, bueno, en fin, hay gente que quiere venir aquí de primeras y hacerlo todo muy fácil y en realidad las cosas llevan su proceso al final. Yo el C1 no lo tengo aprobado y es algo que necesitas, pero a nivel hablado. Cúrratelo. En cualquier caso, consigo dar el salto a una escuela de primaria, estoy 6 meses ahí y la vida de sustituta es otro rollo. Porque ahí ya sí que no tienes contratos indefinidos. Ahí tienes que estarte buscando la vida de contrato definido en contrato definido. 6 meses en un cole, tengo la gran suerte de nuevo de encontrar otro cole a 10 minutos de mi casa en coche en el que puedo estar 2 años enteros. Que de hecho estuve de agosto del 2023 a agosto del 2025. Es que acabo de terminar en este cole. Lloré lo que lloré. Que esta ha sido la etapa también que no he salido de lo que luego, es todos estos barrios gueto. Y luego en ese colegio que acaba, o sea, esos 2 años que está en el colegio en primaria, luego cuando acaba ese contrato, te busca otra vez, entra en una bolsa o eres tú. Es que eso es lo que te quería preguntar, que te quería preguntar un poquito cómo es la diferencia entre lo que es aquí en España, lo que es entrar en bolsa de interino y tal, porque en Reino Unido, en Irlanda también funciona igual. Aquí cada colegio contrata a su profesorado, supongo que en Alemania también. ¿Cómo es esa experiencia? Absolutamente, es una experiencia para vivirla, ¿eh? Es una experiencia para vivirla porque al final, en los primeros 6 meses de cole, yo tuve un solo contrato. Pero cuando di el salto al nuevo cole, en el cole en el que estuve 2 años, tranquilamente pude firmar 7 contratos. Y esto es cuestión de irle preguntando a tu jefa, oye, ¿existe posibilidad de renovación de contrato? Sí. Oye, ¿existe posibilidad de renovación de contrato? Sí, y vas firmando, y vas firmando, y vas firmando. Y esto al final es suerte, porque no sueles encontrar un colegio de sustituta durante tanto tiempo. Es raro lo que a mí me ha pasado. Por eso te digo que al final es suerte, probar y preparar. No hay más. Ahora, ¿cuándo ha sido de la nueva experiencia que te puedo comentar de la que estoy aprendiendo y he aprendido? En mayo, el 7 de mayo de este año se me comunica, todos llorando, que Frau Martínez no puede seguir en el cole porque las profesoras a las que yo sustituía vuelven. Y dirás, ¿y por qué hay tantos plazos, o sea, por qué hay tantos puestos también de profesora sustituta? Pues no es tanto como en España como por enfermedad, sino que las profesoras cuando se quedan embarazadas y tienen a sus hijos no suelen volver a tiempo completo. Es muy raro que una profesora que acaba de ser mamá o un profesor incluso vuelva a tiempo completo a trabajar, sino que el sistema es muy distinto. Esto lo leí yo hace poco, que creo que en Alemania tienes como un año entero cobrando el 100%, después tiene como otro año que cobra el 80% y luego otro el 50%, algo así, que puede alargarlo hasta 3 años. Sí, creo que el primer año efectivamente es un 100%, si no baja, porque luego también con los impuestos que hay aquí es súper compleja la organización que llevan. Bueno, compleja tampoco, es otro sistema al que se habitúa en España. Pero sí, luego tienen como hasta 3 años, entonces te van reduciendo el salario. Luego además existe un Kindergeld, que es el dinero que te dan por ser padre, madre de una criatura, hasta que el niño tiene 18 años. Que te dan 250 euros al mes durante 18 años. Es que es una locura también. Y entonces, bueno, pues no es típico que vuelvan a trabajar a tiempo completo en ningún lado, la verdad, es que lo he visto poco. Porque están, en ese sentido sí que veo que están más cuidados, aunque todo tiene sus desventajas también, ¿eh? O sea, todo tiene su aquel, pero bueno, ya nos metemos en temas de impuestos, pero bueno, que todo tiene su aquel. Que no todo es solo lo que reluce, ¿no? Se dice. ¿Y ¿quieres alguna pregunta más en específico de este tema? Si no sigo con el tema. Te preguntas sobre todo por el salario, que es lo que le interesa a mucha gente. ¿Cuánto gana un maestro en Alemania? El salario, pues mira, el salario, hay unas tablas estipuladas y a ti te tienen que decir en base a qué tabla tú vas a cobrar. Entonces, yo cuando llegué, de hecho tengo todas las nóminas guardadas, yo cuando llegué a Alemania de profesora de infantil, yo empecé cobrando 2.000 euros netos, con la homologación. Porque hay personas que vienen aquí y les tarda la homologación en terminar todo ese proceso como unos 5 o 6 meses más. En cuanto tú tienes la homologación, 2.000 euros. Pero ahora, como han pasado los años, ahora se cobra más.
Ahora, espérate que si nos metemos en un poco tema de impuestos, luego volvemos. En tema de impuestos, si eres soltera sin hijos, si no estás casada, da igual que estés en pareja, soltera sin hijos, eres la clase de impuestos que más paga, pero creo que eso pasa en todas partes. Más o menos de impuestos te van a cobrar en clase 1 unos 1.000 euros, 1.000 y pico, 1.000 y pico euros, pero calcula, a ti netos te llegan 2.000. Sí. Como profesora de infantil. Es que la vivienda está muy cara. ¡Ey! Es verdad que ahora el problema de la vivienda que hay en España, que está tan dramático, está pasando a todos los niveles. Ahora, si tú quieres migrar, tú te quieres venir a buscarte una vida mejor, tienes que tener en cuenta que a lo mejor no puedes empezar, por ejemplo, como yo aquí viviendo en un piso, yo sola, ¿sabes? Tienes que buscar que a lo mejor tienes que compartir un piso durante un tiempo para poder ahorrar y poder, pues luego depende de la ayuda económica que puedas tener tu familia, o sí o no, o qué pasa contigo. Pero bueno, eso al final son condiciones muy, muy individuales de cada uno, ¿no? Y entonces eso. Y luego de profesora sustituta, si yo fuera profesora de primaria recién terminada la carrera aquí en Alemania, ya salen cobrando esos 2.000 y pico, 2.000 y piquísimo euros al mes, netos. Porque la salida de la tabla actualmente, no sé si son los que cobran más, es que yo creo que de salida de carrera cobran 2.500, 2.700 euros netos, ¿eh? Oficial de primaria. Oficial de primaria. Sí, y luego en esta tabla, por eso te digo que es distinto, ¿no? En esa tabla tienes desde la clase 1 hasta la clase 6. Y eso va por años de experiencia. En el primer año es la clase 1, entonces ese es el salario del que hemos estado hablando. Pero es que cuando entras en la clase 2, que vas a estar, depende de primaria, infantil, vas a estar 2 o 3 años, vas a cobrar un poquito más. Y cuando termina eso, vas a cobrar un poquito más. Entonces yo ahora mismo estoy en clase 2, que ya en febrero cambio a clase 3, y yo en clase 2 ahora mismo estoy cobrando en tiempo completo 3.765 euros brutos, que en netos se te quedan exactamente en 2.366. O sea, que tú calcula, te quitan unos 1.400 euros. Que ahí está incluido el seguro de pensiones, tu sanidad, porque la sanidad la pagas tú, la sanidad te sale tranquilamente mensualmente por unos 400 euros en total, 400 y pico. ¿Y qué más hay metido? Un montón. Ah, bueno, el impuesto por trabajar, como yo lo llamo, que se llama Lohnsteuer, pues ese impuesto solamente por trabajar, bueno, no sé si lo tengo aquí a mano, pero te quitan una barbaridad. O sea, es una barbaridad. De hecho, tengo pendiente de hacer un vídeo porque ahora en diciembre aquí se da la paga de Navidad. Y en la paga de Navidad nos han dado 300, son cerca de unos 6.000 aprox. Bueno, pues te llega prácticamente la mitad. Joder, pero eso tú que te paga el Estado, si una empresa o un empresario pequeño tiene que pagar todo eso para que el trabajador le llegue en 2.300 euros, es que, bueno, nos quejamos de España, pero es que ojo a Alemania también, ¿eh? Ojo a Alemania. Es que claro, la clave está en no juzgar Alemania con ojos de España, porque cada uno tiene sus problemas. Entonces, cuando yo vine aquí me acuerdo de que el pensamiento era, pero ¿cómo los alemanes se quejan si cobran el doble que nosotros? ¿Cómo se pueden quejar estos alemanes? Claro, llegas aquí y empiezas a integrarte en el propio sistema y empiezas a ver los problemas reales que existen. Y es que aquí la falta de personal, la carga de burocracia, la carga de trabajo, es multifactorial al final. Y dices, claro, es que entiendo que se quejen, entiendo que digan que está mal pagado, claro que sí. Y eso quita para decir, bueno, es que están mejor que en España. Bueno, es que en España también tenemos muchas cosas que arreglar. Es que una cosa no quita la otra. Yo siempre digo que haya alguien peor que tú no quiere decir que tú te tengas que conformar. Porque cuando entras en esa rueda del conformismo, entonces estás perdido. También es que todo hay que tener un equilibrio, es que el humano va un poco como, además actualmente se puede ver a nivel mundial, ¿no? Es como, o estamos dando vueltas a esa tuerca, pero siempre nos pasamos de rosca, entonces hay un gran movimiento, un gran cambio y otra vez vuelta de rosca y nos volvemos a pasar de rosca en la dirección contraria. No conseguimos entrar en un equilibrio en la que las cosas vayan de una manera más fluida y más lineal. Entonces no puedes juzgar a Alemania desde los ojos españoles, igual que no puedes juzgar a España con los ojos alemanes.
Bueno, es que yo les cuento a los alemanes lo que pasa en España y es que no se lo creen. No se lo creen, es inviable. Es inviable, por mucho menos las Hombre, cosas que ya hubieran sido diferentes. a nivel político, nada más que el tema corrupción, seguramente, corrígeme si me equivoco, pero dudo mucho que en Alemania, con todos los casos de corrupción que están sacando alrededor del que rodean a la presidenta del gobierno, es que dudo mucho que estén aguantando, que es que la gente en países decentes dimite. Claro que te digo. En Sería España aguantan absolutamente ahí. inviable. De hecho, el año pasado hablé de este tema en redes también, porque hubo aquí elecciones en Alemania y se hizo un cambio de partido. Ahora está, nunca me acuerdo de los nombres, a ver, es CDU y CSU, creo que son. Bueno, ahora mismo está el señor Merz. Y antes estaba Scholz. Diga, por ponerlo así un poco fácil, Merz es PP y Scholz es PSOE, ¿vale? Ya está. Entonces, Scholz era no me sale la palabra ahora mismo, bueno, el siguiente, el predecesor a Angela Merkel. Predecesor, no. Socialdemócrata o algo así. Sí, sí, pero que bueno, que es el siguiente, ¿no? El que le cogió el que le sucedió, el que le sucedió. El sucesor, que no me salía, estaba diciendo mal la palabra, el sucesor. A Angela Merkel. ¿Qué pasó? Que cuando salió Scholz, lo que tenían aquí era un partido que se llamaba el Partido del Semáforo. Entonces estaban gobernando, por los colores de los partidos, estaban gobernando el rojo, que era Scholz, los amarillos y los verdes. Hubo un problema de repente, pues inestabilidad política, solamente voy a hablar de inestabilidad política, de que no se ponían de acuerdo los unos con los otros. Bueno, pues solamente por esa inestabilidad política, un día el ministro de Economía fue destituido, que era del Partido Amarillo, y eso, con todo lo que venía de atrás, provocó que se fueran a elecciones anticipadas. Y no estamos hablando de casos de corrupción como los podemos tener en España día tras día, tras día, tras día. Nos fuimos a elecciones y ¿qué pasó? Pues que salió Merz. Y ahora mismo, pues está él y, bueno, pues a ver qué pasa. Yo es que al final creo que el sistema completo necesita un cambio, no podemos estar en estas. Pero bueno, al final lo que tienen aquí en Alemania ahora mismo no tiene nada que ver con lo que estamos pasando en España. O sea, en España es que... Yo me acuerdo, de hecho esta mañana leía, jolín, es muy curioso que cuando salió, no sé si te acuerdas de aquella trama de que le habían regalado unos trajes a Camps, de aquellas tramas que hubo, por eso se montó una gorda. ¿Qué más tiene que pasar ahora para que haya un cambio? Es que además tengo la sensación de que cada vez nos han ido comiendo más terreno a la sociedad y de que en España, de verdad, cuando sales y lo ves, estamos dormidos. No sé qué sensación tienes tú, pero creo que estamos dormidos y que como no espabilemos, yo lo veo muy bien. Yo a nivel político, yo creo que en España no tenemos ni democracia. Yo creo que esto es una partitocracia. Yo creo que son exactamente los partidos los que controlan todo y los diputados cuando llegan al Congreso han pasado por tanto aro y han lamido tantísimo culo del que está arriba, que es que ya son está el presidente, que el que lo elige, o el jefe de partido, que es el que manda, y luego están los mandados que le dan un botón y hacen lo que le diga el presidente. Y si te mueve no sale en la foto, como dijo Alfonso Guerra. Quien se mueva no sale en la foto. Ya está. Y el que va a trabajar, porque cada vez más ves cómo están los que tú pagas, los sillones están vacíos. Sí. Eso así, pero a nivel político yo en España no espero que esto mejore. Yo espero, además vamos más polarizados, vamos más lo de la izquierda, lo de la derecha, los fachas, los rojos, no sé qué. Y es una pena. Vez hablaba... Dime. No, dime tú. No, que una vez hablaba de que me decían... Pero es que, porque claro, a veces hablas en vídeos y es curioso como en unos vídeos, según lo que digas, es que eres una... Bueno, ¿no? Ultra turbo, mega, hiper derecha, pero luego en otros vídeos te dicen, ¡buah, es que ya se te ve el plumero, Podemita! O sea, dices, pero no veis que no, que lo... No por sé, opinar, yo es que por opinar. Yo es que en los vídeos tuyos, creo, hay gente que comenta, ya he visto algún comentario, digo, hostia, por lo que estás diciendo, seguro que le van a llamar facha, por esto, o por lo que estás diciendo, seguro que me van a llamar... Y efectivamente, hay algún comentario suelto por ahí, ya se te ve a ti, de qué palo cogea, no sé qué, digo, mira. Y es que todo deja a la está gente opinar. Y polarizado, todo. Y es una pena, porque al final, o sea... Que es que, yo lo digo muchas veces, pero es que la gente de verdad, o sea, es como un poco como los partidos de fútbol que son muy ultras. Veo a toda la gente que defiende las cosas y que se casa con cierto partido político, sea del color que sea. ¡Error! Vamos a ver, que trabajan para ti, que eres tú el que está pagando sus sueldos,
que España es el país que más políticos tiene. De la Unión Europea seguro, a nivel mundial no lo sé. Pero de la Unión Europea somos el país que más políticos tiene. ¿Cómo puede ser que Alemania sea el doble y tenga la mitad? Bueno, y menos de. Pues es que tú te paras a pensar en todos los políticos que hay por regiones, por comunidades autónomas, por ayuntamientos, por diputación provincial, por no sé qué, y los asesores que tienen, y los choferes. Es que se mueve una red, así, baja hacia abajo unos tentáculos, unas raíces. Y que luego, además, los poquísimos periodistas que se atreven a preguntar al poder, preguntas que a mí como ciudadana me interesan de ver dónde se está yendo el dinero, que pregunten acerca de las tramas de corrupción. Y cuando hablas de las tramas de corrupción que están saliendo ahora, que yo creo que estamos ante... Mira que la Gürtel y todo aquello bueno, acabó en moción de censura y bien estaba. Bien estaba, es que tenía que pasar, es que no se puede permitir este nivel de corrupción, que eres tú el que lo está pagando y eres tú el que al final con tu vida y con tu tiempo estás pagando lo que otros quieren que tú hagas. Es que es muy fuerte. Y ahora que tenemos, yo ya te digo, la trama anterior, bueno, y las tramas, porque esto es un no parar, si te pones a mirar un poco con esa vista al pasado, decir, madre mía, pero es que yo creo que la trama que tenemos actualmente en España, yo creo que es la mayor trama de corrupción que ha vivido España hasta ahora. Humilde opinión. Sí, estoy de acuerdo. Es que he salido de un catarro y estoy todavía saliendo de esto. No te preocupes. Ya vamos a ir terminando porque me gustaría ir dándole el toque final. De hecho, te digo, estoy pensando en hacer como una pequeña mesa redonda con más gente, más profes que trabajan en otros países. Yo cuento contigo para representar a Alemania y para ver un poco los diferentes sistemas educativos que hay en un futuro vídeo. Cuento contigo, ya te digo, y vamos viéndolo. Pero para terminar este vídeo y tu historia, quería preguntarte, ya hemos visto hasta este momento del día de hoy, pero ¿cómo te ves de aquí a 5 o 10 años? ¿Cómo te ves? ¿Cuáles son tus perspectivas? No me veo en Alemania, no lo sé, a lo mejor sí, porque al final he establecido aquí una base, he establecido aquí mi hogar, he establecido aquí mi vida, un poco mis raíces. No me cierro a vivir nuevas experiencias. Suiza puede ser un buen sitio. Vete tú a saber dónde vamos a estar, porque las cosas creo que se van a poner bastante feas. Pero creo que al final el objetivo y lo que quiero que quede como conclusión de toda esta charla es que no puedes estar bajo el yugo de aquellos que quieren que hagas lo que ellos quieran. Tienes un poco que encender tu luz, que buscar tu motor y que buscar realmente dónde está tu sitio. Entonces, al final, dentro de 5 años, ¿dónde voy a estar? Pues no lo sé. Solamente sé que yo necesito estar en un entorno de buena vibra, que yo necesito estar en un entorno donde yo esté bien. Y como punta final, que lo hablábamos hace ya un buen rato, al final he conseguido salir de esta ciudad de Bonn donde estaba yo trabajando en ese cole. He estado trabajando 3 meses en un colegio que para mí ha sido un infierno ha sido, muy alemán ese colegio además, pero es que ahora estoy en un colegio más alemán todavía y la experiencia que estoy teniendo es tan maravillosa que al final el entorno laboral es vital para que tú vayas contenta a trabajar. Yo antes salía llorando, he estado 3 meses saliendo llorando y ahora es que salgo, solamente llevo una semana, pero creo que no va a cambiar mucho la experiencia, sales sonriendo y que al final el entorno es vital donde tú estés, no te quedes apalancado, apalancada en un entorno en el que sabes que necesitas cierto cambio y que nunca jamás es tarde. Se lo digo a familias que ya tienen hijos mayores incluso, que me preguntan, es que no sé si irme a Alemania, no tal, me piden consejo. Le recomiendo a todo el mundo que si no estás bien en un sitio te vayas a probar, que siempre hay tiempo de volver. Ya lo iremos organizando, pero de verdad que nunca es tarde para aprender cosas nuevas y nunca es tarde para cambiar y para realmente vivir la vida que tú quieres vivir. Mensajazo que tiene que dar aquí en la parte final como conclusión y darte mucho las gracias, Alba, por prestarte a esta charla. Y como te digo, cuento contigo para el futuro y nos seguimos por Gracias las a ti, Seguida, que te vaya súper bien. Gracias a ti, que te vaya súper bien y que estas charlas son muy necesarias porque tenemos que empezar a enseñar las cosas desde otra perspectiva y no desde la que nos han enseñado. Así que a tope con ello y con el proyecto. Total, pues muchas gracias, Alba, y ya sabéis todo esto no entra en el examen, estas cosas, el canal se llama así, no entra en el examen porque nada de lo que hablamos en estas cosas entra en ningún examen, pero son súper vitales para la vida. Así que nos vemos pronto, Alba. Un saludo. Gracias.